Apocalipsis, su persecución contra los cristianos. Hay un último dato sobre esta gran ramera que no podemos pasar por alto, y es su persecución en contra de los cristianos. En la visión vemos que esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos. Apocalipsis 17:6. También luego se añade, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis 18:24. Estos pasajes indican que la gran ramera perseguiría y mataría a muchos cristianos a través de la historia. Y obviamente ha habido muchos enemigos de la fe, entre ellos el Imperio Romano. Pero no podemos ignorar que la Iglesia de Roma, usando su poder político y religioso, ha dado muerte a muchos cristianos. Cada vez que algún obispo conocedor de la Biblia refutaba alguna doctrina o dogma idolátrico, inmediatamente era acusado de herejía y muchas veces muerto. Ahí tenemos en la historia el ejemplo de los tribunales de la Inquisición, donde se daba la orden de torturar y matar a los herejes si no se retractaban. Grupos cristianos como los valdenses fueron muy perseguidos y muertos por poner en duda las enseñanzas impuestas por la religión. También tenemos el caso de la matanza de San Bartolomé el 23 de agosto de 1572, cuando los hijos de la Gran Ramera mataron a miles de cristianos protestantes conocidos como los hugonotes. En especial tenemos las historias de diferentes hombres que, solo por el hecho de intentar traducir la Biblia a otros idiomas para que el pueblo la pudiera leer, fueron perseguidos y matados por la Gran Ramera. Hablo de personas como Juan Hus, un teólogo reformador checo, que tuvo la misma visión que tendría Martín Lutero de refutar las falsas doctrinas y la manipulación, reuniendo a un equipo de eruditos para crear en el año 1416 la primera Biblia traducida al idioma checo. Sin embargo, fue arrestado, juzgado y quemado en la hoguera el 6 de julio de 1415 por el gobierno eclesiástico. Se dice que murió cantando salmos mientras su piel se derretía. También tenemos el caso de William Tyndale, quien, después de traducir la Biblia al idioma inglés, fue traicionado y entregado para luego ser quemado en la hoguera en 1536. Y así la larga lista continúa con los innumerables cristianos que fueron perseguidos por la Gran Ramera. Hoy, gracias a los cuidados que existen en cuanto a la preservación de los derechos humanos en todo el mundo, no hay una persecución abierta a tal nivel, sino que se ha optado por una estrategia más conservadora y alineada con el fin de los tiempos, la del ecumenismo, con el que se intenta crear hermandad con las distintas religiones. No obstante, nadie debe olvidar que la historia de la Gran Ramera está manchada con la sangre de muchos cristianos que dieron su vida por Cristo. Por eso, en el momento del juicio, en la visión de Juan, Dios dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Apocalipsis 18:20. Así que podemos identificar a la Gran Ramera con esa iglesia idólatra radicada en Roma sobre las 7 colinas, aunque tampoco se puede descartar la posibilidad de que esa institución sea solo un tipo de la Gran Ramera y que se trate de algo mayor que se levante en el fin de los tiempos. Sin embargo, parece menos probable. La alianza religiosa. Ahora bien, veamos cuál será el papel de la Gran Ramera en el tiempo de la Gran Tribulación, a fin de colaborar con el Anticristo. Es llamativo que casi todo imperio o reino político a través de la historia necesitó de una idea, religión o iglesia para influenciar a las personas y confirmar su dominio. Eso fue lo que hizo Constantino al establecer el cristianismo como la religión del Estado. Sencillamente se afilió a la religión más popular del momento. Cuando el anticristo surja, él necesitará también de la ayuda del poder religioso más grande del mundo, que será la Gran Ramera. Por tal motivo, Juan observa a la mujer montada sobre la bestia de 10 cuernos, la cual es el anticristo. Este malvado ser, a pesar de que será
un hombre ateo y déspota, aparentará mucha amabilidad con las religiones y utilizará la influencia de esa iglesia para crear una sola religión en el mundo. Por eso, si observamos el modus operandi de la Iglesia romana durante estos últimos años, vemos un intento de unir a las religiones bajo un plan ecuménico. De hecho, uno de sus líderes más renombrados de la historia, Leopoldo II, logró hazañas impresionantes al convertirse en el primer líder de esa religión en entrar en una sinagoga judía en 1986 y también en el primero en entrar en una mezquita musulmana año 2001. Ese mismo hombre logró, en octubre de 1986, reunir en Italia a líderes religiosos representantes de las 12 principales religiones del planeta: protestantes, judíos, musulmanes, budistas, sintoístas, brujos del África y demás. Y aunque luego de su muerte se han realizado distintos intentos de proseguir con este plan, nada similar se había podido conseguir hasta la llegada de este actual y último pontífice, el cual ha logrado cosas aún mayores, inaugurando la Casa Abrahámica en los Emiratos Árabes Unidos, un complejo enorme de 3 edificios, una sinagoga judía, una mezquita musulmana y una iglesia cristiana católica. Este tipo de acuerdos ecuménicos nunca se habían logrado en la historia, y todo viene como resultado de la agenda del Acuerdo de Abraham, que se ha estado gestando durante los últimos años por parte de ciertas personas para lograr la unidad entre el cristianismo, el judaísmo y el islam. ¿Y sabe quién ha sido el promotor religioso de tal unidad? El líder de la Iglesia romana. Por eso el anticristo usará a la gran ramera para agrupar a todas las religiones en una sola, con la excusa de tener mayor unidad.